Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase de guaraní, gramática, tiempos verbales. Pero antes, nuestro texto. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Realmente que nuestro corazón esté confiado en Dios y que no nos angustiemos porque nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Aunque veamos el camino roto, sabemos que Dios nos va a sostener. Que Dios te bendiga y comenzamos con nuestra clase de hoy. Vamos a la página 91 del libro de guaraní. Vamos a ver gramática, tiempos verbales, conjugación de verbos. Vamos a leer algunas oraciones. Shetuba Omaapo cooperativa. Omaapo es el verbo trabaja. Mi papá trabaja en la cooperativa. Siguiente. Kala nati hatoño oñembosaraita okape. Dice que Kola, Nati y Toño van a jugar afuera. Quiere decir, cuando termina con ta, vemos que es futuro perfecto. Y aquí no tiene, en el final no tiene ninguna ta ni acue, entonces quiere decir que es presente. Ñacele o se acue cotuwi. Ñacele o celeste había salido de la pieza. Sabemos que acue es pretérito perfecto, o sea que algo que ya pasó. Luego, Boejara Shirley omboe guaraní. La profesora Shirley enseña guaraní. Vemos también que este es presente. Dice, extraemos de las oraciones palabras que indican lo que hacen los personajes. Vamos a extraer, ¿qué cosa? Las palabras que indican qué hacen. Si qué hacen es el verbo. ¿Qué hacen? Ombaapo, trabaja. Oñembosaraita, va a jugar. Oseacue, que ya salió. Y omboe, que enseña. Vamos a ver ahora los tiempos. El verbo es la palabra que denota acción, estado o proceso. Ejemplo, Okaru, ombaapo, oñe'e. Okaru come, ombaapo trabaja, oñe'e habla. Para conjugar el verbo se tienen en cuenta los morfemas que expresan persona, número y tiempo. El morfema o partícula prefija indica el número y persona del verbo. Vamos a ver en el ejemplo. Singular, primera persona, she, se le pone la partícula a. Segunda persona, de, se le pone la partícula re. Tercera persona, jae, se le pone la partícula o. ¿Se acuerdan que ya habíamos estudiado? Plural, primera persona ñande, se pone ja si es oral, ña si es nasal, si el verbo es nasal. Ore, ro. Entonces se le agrega ro a ore, a nosotros. Segunda persona, pe, ustedes. Se le agrega p al verbo. Tercera persona, jaecuera, se le agrega o al verbo. Todas estas palabras como a, re, o, ña, ja, ro, pe y o, se le agrega cuando empieza el verbo. Por ejemplo, acá, akaru, amba apo, oñe'e, añe'e, añe'e. El morfema o partícula sufija indica cuándo se realiza la acción, es decir, el tiempo, y se escribe al final del verbo. Entonces, todavía acá no tenemos lo que es al final del verbo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver qué letras o qué palabras se le agrega al final del verbo que ya hemos estudiado, que es ta o acue. No se olviden de lavarse sus manitos bien lavaditos
y nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.